Bueno, mis amadas, que ese sea el anhelo de todas, que todo nuestro ser sea para el Señor y para la gloria del Señor. Hermano Israel, bienvenido. El Señor lo bendiga. Muchas gracias, hermana Claudia. Un saludo para todas las hermanas. Qué alegría encontrarnos por este medio y saber de la misericordia y la fidelidad del Señor. Bien, hermanas, como introducción a este libro, Deuteronomio, uno de los 5 libros que escribió Moisés, y este grupo de los 5 libros pues se llama Pentateuco, y Deuteronomio entonces ocupa el 5º lugar. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Segunda ley. Esto es lo que quiere decir el nombre Deuteronomio. Y quisiera que meditáramos un poquito más en esto. Pero vamos a encomendar esta reflexión, este tiempo en la palabra al Señor. Amado Dios y Padre, nuevamente nos encomendamos a ti. Rogamos el entendimiento, la guía de tu Santo Espíritu, para que el estudio de este libro sea de mucha bendición, sea de mucha edificación. Gracias, Señor amado, por tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Deuteronomio es un libro muy hermoso y juntamente con Génesis, Salmos e Isaías forman ese grupo de los 4 libros más citados en el Nuevo Testamento. Para un ejemplo, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Conocemos este pasaje que nos revela cómo el Señor Jesús fue tentado durante 40 días en el desierto. Y el diablo vino y le tentó con muchas, valga la redundancia, muchas tentaciones. Y vemos al Señor Jesús como el segundo Adán, a diferencia del primer Adán, manteniéndose fiel a la palabra de Dios. Fiel a la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, tenían la palabra de Dios muy clara. Ahí en Génesis 2:17. Pero vino el tentador y los engañó. Sus sentidos fueron engañados, los sentidos de Eva, y desobedecieron. Pero aquí en Lucas 4 vemos al Señor Jesús enfrentando las tentaciones del enemigo como ningún hombre, como ningún ser humano lo había hecho. Todo ser humano es arrastrado muy fácilmente por el tentador. Es más, el apóstol Pablo nos dice que que el mundo entero está bajo el maligno. Pero Jesús lo derrotó. Jesús se paró firme, se apegó a la palabra de Dios y así resistió al tentador con la palabra de Dios. Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta es una cita del libro de Deuteronomio, allá en el capítulo 8. Si el tiempo nos da, vamos
a verlo. Y vamos al versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esa, como vemos ahí abajo, una anotación, es otra cita del libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Y en el versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra cita en Deuteronomio 6. Como ya lo dije, junto con Génesis, Isaías y el libro de los Salmos, ocupan ese lugar de los 4 libros más citados en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 5. Capítulo 5 de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y allí por tiempo, pero una lectura, podemos ver que se enumeran los mandamientos. Entonces, este libro, Deuteronomio, significa eso, segunda ley. Pero al considerar el nombre fácilmente podría decir uno, no, pero es una repetición ahí de la ley. No, no es una simple repetición. Podríamos decir que es una reformulación de los mandamientos. Y hay unas diferencias grandes. Allá en Éxodo está el relato de cómo en el monte Sinaí o monte Horeb, el mismo monte, Dios entrega las 2 tablas a Moisés con los mandamientos. Aquí se vuelven a mencionar los mandamientos. Pero una de las diferencias grandes, como lo leemos aquí, en el capítulo 5 de Deuteronomio, es que Moisés está hablando con un público diferente, con unos oyentes diferentes. No sé si el tiempo nos dé, hermanas, lo voy mencionando para orientarnos en el tiempo. Podemos ver eso en el primer capítulo. Moisés está hablando con los hijos de los que estuvieron allá. Hermano Israel, su micrófono está apagado. Gracias, hermana. Gracias. Estaba diciendo que el punto aquí es que la audiencia a la que Dios se dirige por medio de Moisés es distinta a la que se formula originalmente el relato en Éxodo. Aquí son los hijos de ellos, que tienen que escuchar estos mandamientos y que tienen que saber que sus padres fracasaron. Esto es un relato increíble, hermanas. No sé si en los del tiempo estaba diciendo
pudiéramos meditar en el capítulo 1, se nos relata eso. En pocas palabras lo resumo. Es el fracaso de toda una generación. Una generación que quedó postrada en el desierto y que no va a entrar o no entró a la tierra de promesa. Estamos en Deuteronomio 5 y dice el versículo 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y si uno lee con atención, le causa un impacto a uno leer el versículo 3. No con nuestros padres hizo Jehová ese pacto, este pacto. Está diciendo que nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, versículo 2, allá en Sinaí. Pero dice el versículo 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Por qué? Porque ya había muerto esa generación, con excepción de Caleb, de Josué y de Moisés, que está allí con ellos. Esta lectura del primer capítulo de Deuteronomio nos narra esa rebelión que tuvo el pueblo. No quiso entrar a la tierra de promesa. Capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Acerot y Disabad, y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Dice el versículo 2, 11 jornadas hay desde Horeb hasta Cades Barnea. Y Cades Barnea es donde el pueblo fracasa, se rebela contra Dios. Este relato se retoma en el versículo 19. Versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de nuestros padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Es el mandato de Dios de subir y tomar posesión de lo que Dios ha prometido. Pero el pueblo pone una objeción, o más bien hace una propuesta que dilata el entrar de una vez en acción. Versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, dice Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas. Se levantó una murmuración, no una confrontación cara a cara, sino allá en sus tiendas empezaron a quejarse, a murmurar. Versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto,
para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, una raza de gigantes. Versículo 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Notemos la rebelión. El pueblo murmuró, no quiere confiar en Dios, que ha mostrado su poder desde que estaban en Egipto, la manera como los sacó con obras poderosas y la manera como los condujo en el desierto. Como trae el hombre a su hijo, dice Moisés en el versículo 31, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. No confiaron. Y es más, lo peor, en su murmuración atribuyeron a Dios maldad. Eso es muy grave, porque en lugar de ver un Dios de amor, dijeron que los había sacado para matarlos. Y no creyeron. Versículo 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Dios los condujo con mucha ternura, con mucho cuidado, siendo desierto. Incluso los libraba del calor en el día con la nube, y para que no tropezaran en la noche, los guardaba con luz. Y dice el versículo 34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Versículo 38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y notemos lo que dicen los versículos 39 y 40. Y a vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Entonces, hermanas, aquí pronuncia Dios el juicio contra ellos. Realmente Dios los iba a destruir. Esto lo podemos complementar, las hermanas van a estudiar cuando estudien este capítulo a fondo, con números 13 y 14. Dios los iba a destruir y así le dijo a Moisés. Y Moisés intercedió y pidió que los perdonara. Y Dios dijo, sí, los perdono. Pero Dios hizo un juramento que esa generación no entraría en la tierra, sino sus hijos, de los cuales ellos habían dicho que iban a ser presa, pues para gloria de Dios, Dios los iba a introducir a ellos, a los hijos. A todos los que eran mayores de 20 años, en ese día de rebelión, Dios no les permitió entrar en la tierra. Solamente a los que en ese tiempo eran menores de 20 años, y como ya lo dije, a Josué y a Caleb, que confiaron en el Señor. Entonces, por eso leímos en el capítulo 5, el versículo 3 de Deuteronomio 5:3.
No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Son ellos a quienes Dios en su gracia les permite entrar en la tierra. Entonces, Deuteronomio nos narra esto, el fracaso de una generación. Y estuvieron allí hasta que se acabó toda esa generación, 40 años dando vueltas en el desierto hasta que murieron todos ellos. Es rigurosa la mano de Dios contra el pecador, contra el incrédulo, que afrenta su nombre, que tienen poco su palabra. Yo creo que de esto habla Moisés en el Salmo 90. Si notamos en ese salmo se ve que es duro estar bajo los tratos de Dios. A eso se refiere. Moisés tuvo que ver cómo iba muriendo esa generación poco a poco. Pero para gloria de Dios, introdujo en la tierra de promesa a esos hijos, y a Josué y a Caleb. Y hermanos, entonces el resto del libro narra dentro de muchas cosas, de muchas instrucciones, de advertencias contra la idolatría, advertencias contra el orgullo. También predice en el versículo, en el capítulo 18, que les va a levantar al pueblo un profeta como Moisés. Se refiere al Señor Jesucristo. Y les dice que se cuiden de la idolatría, que se cuiden del orgullo, de creer que Dios los va a introducir en esa tierra por su piedad. No, no es por su piedad, es por la maldad de los habitantes de allí que Él los echa y les da esa tierra a ellos, también para cumplir las promesas hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y culmina el libro con la muerte de Moisés y el establecimiento de Josué como sucesor, a quien Dios va a usar para que reparta la tierra en herencia a las 12 tribus de Israel. 7:33, me pasé 3 minutos, hermanas. Entonces, tenía esto del Señor para compartir como una introducción. Cómo fracasa una generación por la incredulidad y cómo Dios es fiel para cumplir su promesa de darles la tierra en herencia, pero con advertencias muy serias, morales, espirituales, de cómo deben vivir delante de Dios. Termino otra vez en el capítulo 5, el versículo 1. Hay unos verbos aquí que debemos tener en cuenta. 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Aquí hay unos verbos importantísimos para todos nosotros, con toda la palabra de Dios, pero son claves en este libro. El verbo oír. Oye. El segundo verbo, aprenderlos. El tercer verbo, guardarlos. Y el último, poner por obra. Entonces, hermanas, que el Señor nos ayude a tener oídos para el Señor. El Señor nos dice: mis ovejas oyen mi voz. Oye, oír. Y en segundo lugar, aprenderlos, tenerlos en cuenta, meditar en ellos. En tercer lugar, guardarlos allí en el corazón, como hacía María, la madre del Señor Jesús. Y en último lugar, pero igualmente importante, poner por obra la palabra del Señor. Hermanas, que el Señor bendiga su palabra y bueno, que nos ayude a seguir andando en sus caminos.
Muchas Amén. gracias por esta oportunidad. No, hermano, Amén. usted gracias por compartir la palabra que el Señor puso en su corazón para nosotras. Tenemos un tiempito, si hay preguntas, si queremos que el hermano nos amplíe algo del tema. Tenemos unos 10 minuticos. Si alguna hermana tiene algo para preguntar o que el hermano nos amplíe, bien pueda. Más en el, ¿cómo es que dice mi esposo? En su cuaderno para compartirnos, hermanos, también tranquilo, bien pueda. Algo que se haya quedado ahí en el tintero. Bueno, hermana, gracias. Ya que estamos, lo último que mencioné en el capítulo 5, sí me impacta mucho lo que dice Dios aquí, ¿no? La forma como Dios obra. Hay mucho para aprender de lo que dice el versículo 3. Moisés lo dice y es inspirado por Dios. Versículo 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, el propósito de Dios no se cayó, se cumplió, los bendice y realmente entraron en ese pacto por pura gracia. Nos habla de la gracia, la misericordia del Señor, porque entraron en un pacto por, pues, sin conocer, sin medir al Dios santo en que se acercaban, al que ellos se acercaban. Y esto es lo que Dios hace con ellos. Vamos al capítulo 19 de Éxodo. Éxodo 19. Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Demoraron 3 meses de Egipto a Sinaí, que es el mismo monte Horeb. Versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estos son los pensamientos tan grandes que Dios tiene con este pueblo que liberó de Egipto. Ser un tesoro. Ser el pueblo más especial de los pueblos de toda la tierra. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Un reino de sacerdotes y gente santa. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahí se ve la falta de entendimiento y el orgullo.
no reconocen a un Dios santo y no reconocen que es por la gracia y la misericordia de Dios que podemos acercarnos a ese Dios santo, santo, santo. Sino que simplemente dicen, bueno, que Dios hable. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y vamos a aprender que entonces, cuando Moisés baja del monte, ni siquiera ha llegado allá y ellos ya han quebrantado los mandamientos que aparecen en el capítulo 20. Israel fracasa terriblemente. Y en el tiempo del Señor Jesús, cuando Dios hace a un lado la ley, porque Israel ha fracasado espiritualmente, moralmente, no ha cumplido la ley. Entonces, el pueblo sigue apegado tercamente a un sistema legal sin reconocer el pecado y rechazan a Jesús, el ungido, el enviado de Dios, el Mesías. Porque esperan un Mesías que solo tenga el control mundial humano y ponga a Israel a la cabeza de las naciones, que se quite el dominio romano y no más. Pero no reconoce la nación el pecado. ¿Cómo puede tener Jesús una nación para sí con el pecado? Por eso el Mesías debe sufrir, debe morir, tratar el pecado, para luego sí tener un pueblo santo, una nación de gente santa y de sacerdotes, que eso es lo que es la iglesia. Termino esta parte, hermanas, con Lucas. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 16. Lucas 16, versículo 16. Lucas 16, 16. Dice el Señor Jesús, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Señor Jesús estuvo enseñando aquí sobre las riquezas de este mundo, que somos administradores y que debemos ponerlas al servicio de Dios. Y dice el versículo 13, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces los fariseos, que son avaros, se burlan de él en el versículo 14. Y entonces en el versículo 16 el Señor dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Eso es, Dios hizo a un lado ese sistema, porque el propósito no fue salvar al hombre a través de este trato, de este pacto de obras, porque por las obras de la ley ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Pero Dios lo dio para mostrar el pecado. Y entonces estos judíos orgullosos no reconocen el pecado. Aún Jesús está mostrándole la avaricia y se burlan de él. ¿Por qué? Porque lo ven un hombre pobre que puede hablar de riquezas. Pero ya que ellos se quieren justificar así, dice el versículo 17 que más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ellos creen que porque se muestran puros, piadosos a los ojos de los hombres, serán justificados y por ser hijos de Abraham. Pero ya que rechazan la gracia que nos trajo el Hijo de Dios, no podrán escapar de la condenación de la ley. Y así es con todo ser humano.
que rechaza la gracia que nos ha traído Cristo Jesús. Yo no sé, hermanas, me disculpan si no estaba pensando compartir esta parte, pero es que hay algo muy grande allí en Deuteronomio. Y eso es lo que sería el deseo, que el Señor nos ayude a entender más, que nos guarde de tener conocimiento de las cosas de Dios y no creerlas, como le pasó a esa generación que no entró a la tierra prometida. Termino, hermanas, con este texto de Primera a los Corintios 10. Primera a los Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es mejor, con la misma palabra de Dios, lo que tengo en el corazón, que le pido al Señor que nos ayude. Todos tenían los mismos privilegios, pero la incredulidad y la fe hicieron la diferencia entre los 10 espías incrédulos y entre Josué y Caleb. Fue la confianza en Dios. Y quedaron postrados en el desierto. Pero notemos lo que dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y sigue hablando así. No tengamos caídas en estas cosas en que cayó el pueblo. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor nos guarde. Para eso es ese ejemplo. Todas las advertencias de Dios tenían propósito, y todo lo que Dios nos dice, Él nos lo dice por nuestro bien. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno. Amén. Muchas gracias, hermano Israel. Muchas gracias. Amén, hermanito. Amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Amén. Gracias a Muchas ustedes, gracias, hermano. por esta oportunidad. Amén, hermanito. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por la enseñanza. Señor les bendiga, hermanos. Hermanito, ¿nos puede dirigir en una palabra de oración? Y nos quedamos un ratico las damas para comentarles unas cosas que hablamos con las hermanas que estamos pues encargadas de la programación de las reuniones, por favor. Gracias, hermano Israel. Bueno. Amado Dios y Padre, gracias porque tenemos el auxilio de tu Santo Espíritu para entender tu palabra, para que Él nos la explique y para que esta palabra haga nido en nuestro corazón, en nuestra mente, enderece nuestros pensamientos. Guárdanos, amado Dios, de ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a confiar en ti, en que todo lo que tú dices es verdad, y que lo recibamos con temor y que atesoremos tus dichos en nuestro corazón. Amado Dios, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias por bendecir los hermanos en Bucaramanga. Gracias por fortalecer las asambleas allí, por ayudar a los hermanos que están afligidos en diversas pruebas. El hermano Mario Puentes, gracias por sostenerle a él, a la hermana Blanca, a toda la familia, a otros hermanos que de pronto también están enfermos, otros hermanos que están debilitados.
otros hermanos que están afligidos porque están experimentando soledad y muchas cosas, Señor, que tú conoces. Tú nos conoces. Gracias, amado Dios, porque aún a través de las pruebas, tú cumples tus santos propósitos. Y entonces tenemos la promesa tuya de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ninguna nos hará daño. Todas son para nuestro bien. El daño proviene cuando tomamos nuestra vida como si fuera nuestra, habiendo sido comprados por precio. No somos nuestros. Ayúdanos, amado Padre, a seguir las pisadas de tu amado Hijo, en obediencia y con mucha gratitud en nuestros corazones. Gracias, amado Dios, por el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanas, que el Señor les conceda una buena noche, que estén muy bien. Gracias, Amén. hermanito. Igualmente, muchas gracias. Hermanos, hermanos. Gracias, hermano, por aceptar la invitación. Gracias, hermanas, a ustedes. Hermanito Hasta luego. Dios nos bendiga. Señor me las Amén. bendiga, mis amadas. Casi no me puedo conectar. Hola, Dios Melvita. me lo bendiga, mi hermana. Ay, hermana, tenía yo un desconsuelo y yo, ay no, pero gracias al Señor me pude conectar. Gracias a